amigos? Muy buenas noches. Es un placer para mí recibirles en esta sesión de Encuentro con los Clásicos, en donde nuestra tarea es platicar, hablar un poco acerca de los grandes creadores de la música de concierto. Mi nombre es Miguel Ángel García y yo seré su anfitrión, yo seré quien los llevará un poquito de la mano para poder tener un enfoque no mejor, pero sí quizá diferente y alternativo para poder acercarnos a este legado maravilloso que es la música de concierto. El día de hoy no voy a hablar específicamente de un compositor, sino que voy a invitarles a subirnos a un avión. Los aviones, cuando alcanzan su velocidad de crucero, llegan a la altura de 33,000 pies. Y de ahí logramos divisar todo un panorama general de una región. Es lo que pretendo hacer esta noche, es compartir, ayudarles, subir en este avión y tener una visión panorámica, una visión de ojo de pájaro. ¿Qué digo de pájaro? De águila. Que sea capaz de visualizar los grandes períodos de la música de concierto, y este esquema nos va a ayudar más adelante a poder ubicar en tiempo y en espacio a todos los grandes creadores de la música. Pero que no cunda el pánico, no crean ustedes que me voy a ir hasta la antigua Grecia o que me voy a clavar en el periodo de la Edad Media. No, sería demasiado general, sería subirnos a la altura de un cohete espacial o de una nave espacial o de una en órbita. No pienso subir tan arriba, tan lejos. Simplemente vamos a hacerlo, como decimos, a la altura que nos permita ver al menos 4 de los periodos que más han formado el concepto de música de concierto que hoy tenemos en la actualidad. ¿Cuáles son estos 4 periodos de los que les voy a hablar? Bueno, vamos a iniciar primeramente con el periodo del Renacimiento, la música en el Renacimiento, cuál fue sus características, sus compositores más importantes. En un segundo bloque hablaremos del barroco, del periodo barroco. Migraremos después al periodo clásico y terminaremos con el romanticismo y quizá un poco de la música contemporánea. Así que bueno, sin más preámbulo, demos inicio a este viaje a 33,000 pies que nos permitirá visualizar este escenario. Empezamos pues con la música del Renacimiento. Para ello tenemos que eh, retomar el concepto o la idea de renacimiento. ¿Qué significa renacimiento? Bueno, pues ustedes, los estudiosos de la historia y sobre todo en la historia del arte, y no se diga en la filosofía, hemos aprendido que el renacimiento de qué inmediatamente salta la pregunta. Pues cuando se habla de renacer de algo, quiere decir que en su momento ya existió. Y es precisamente, es un retomar, es un regresar, es un recuperar la sabiduría, el pensamiento, el arte y la mitología, sobre todo, de las culturas grecorromanas. Después de pasar 1000 años, aproximadamente entre el siglo IV y el siglo XIV, de lo que se le conoce como la Edad Media, viene este renacimiento en donde empieza a ceder el teocentrismo, en donde la única verdad, la verdad absoluta, estaba en Dios, y ahora empieza con Pico de la Mirándola, por ejemplo, es el primero que viene a mi mente, empieza a voltear sus ojos al hombre y hace del hombre el centro de la creación. Y entonces se empieza a generar una metamorfosis. Ya no es Dios el centro, sino que ahora es el hombre, es el antropos, es el antropocentrismo lo que empieza a generar una respuesta a todas las preguntas fundamentales, tanto de la ciencia, de la religión misma, de la filosofía y no se diga del arte. Dicho lo anterior, entonces vamos a recuperar, vamos a renacer las aportaciones que se generaron en la antigua Grecia. Recordemos que la parte o la palabra música como tal es una palabra muy interesante. La palabra música en la antigua Grecia tenía que ver más que nada con todo aquello relacionado con las musas. Y recuerden ustedes que las musas eran hijas de Mnemosine, que era la diosa de la memoria.
Por eso este dato es muy importante, ya que tenemos que pensar que las artes representadas en las musas no tenían nada que ver con elementos materiales o físicos, sino que eran de característica efímera. ¿Por qué? Bueno, pues porque al ser hijos de la memoria quiere decir que permanecen en nuestra mente y que no tienen la necesidad de ser plasmados o de vivir en la materia, como puede ser una piedra o como puede ser un lienzo o como puede ser un fresco. Luego entonces las musas, las antiguas musas que tenían como jefe al dios Apolo, dios de la música, el dios de la belleza, el dios del sol, todas ellas representaban lo efímero, eso que está ahí, pero que muere en el momento en el que nace. Por eso hablamos de la musa de la danza, de la musa Euterpe, de la música, de la musa de la música. Entonces, la música como tal no era únicamente una actividad referida a los sonidos. Sin embargo, también aquí tenemos que referirnos al concepto propiamente de música como una definición. A mí me chocan las definiciones porque como su nombre lo dice, definen, le ponen límites al conocimiento y yo creo que estarán de acuerdo conmigo, las cosas son dinámicas, no son estáticas. Entonces, cuando hablamos de una definición, y aquí voy a disculparme de antemano, les voy a ofrecer una definición de música, ¿no? Entendida bajo el concepto griego propiamente. No sé si se han planteado esta pregunta. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué es música? Y todos se van a quedar con esa interrogación. Bueno, música, pues son sonidos, es algo que me hace bonito, que es feliz, etcétera. Bueno, independientemente de ello, recupero y me voy otra vez a la antigua Grecia, porque acuérdense que tenemos que renacer. Entonces, en la antigua Grecia se establecía que la música, específicamente Pitágoras, la música es la rama de las matemáticas. Fíjense qué interesante. La rama de las matemáticas que estudia la combinación de sonidos y silencios en el tiempo, teniendo un impacto en las emociones y en los sentimientos humanos. Es una definición muy interesante. Entonces, esto lo retoman precisamente en la Edad Media y sobre todo en el periodo del Renacimiento. Aquí merece la pena también hacer una pequeña visita, así, muy fugaz, muy rápida, en la Edad Media. Y es de que aquí hay una pregunta que muy a menudo con mi esposa, con Linda Aro, siempre debatimos. Este enigma, para mí lo es, y no he encontrado una respuesta o una tesis que explique o que nos dé una respuesta contundente a esta pregunta. ¿A qué me refiero? En la música va a llegar esto que se le conoce como el contrapunto. Y es que en la música vienen los primeros atisbos, los primeros intentos por combinar una nota con otra nota que sea diferente. Sin entrar en términos musicales y mucho menos en leyes o en reglas de la armonía, imaginen ustedes que yo tengo cualquier nota, la que ustedes quieran, un si con un la bemol. ¿Cómo van a sonar? ¿Debo ponerlas? ¿Cuál es el sentimiento que me generan estas notas combinadas? Y si le pongo una tercera y una cuarta nota y las toco al unísono, ¿cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la impresión que se va a quedar marcada en mi emoción? Bueno, todo esto lo estudiaron en la Edad Media, lo cual dio como consecuencia el estudio del contrapunto, que no, como su nombre lo dice, en aquel entonces las notas no eran redondas, eran cuadradas. Entonces, un contrapunto era el comparar un punto contra otro punto y ver qué pasaba cuando los combinaba. Estoy siendo demasiado simplista, les pido perdón por ello, pero no podemos ahorita profundizar más al respecto. Simplemente llévense eso, que es esta posibilidad que yo tengo de entender cómo poder combinar las diferentes notas en función de su altura en el pentagrama. Que dicho sea de paso, aún no existía el pentagrama, pero es otra historia. Entonces, esta combinación, la única respuesta que podíamos tener aquí era la respuesta en las matemáticas. De ahí la importancia de recuperar esta influencia de los griegos, de la música en los griegos. Y entonces en la música ya vamos a tener esto que se llama perspectiva. La armonía en la música es precisamente el elemento contrapuntístico, el elemento armónico, nos va a dar una idea de profundidad. Pensémoslo en esos términos. Cuando hablamos de una melodía es como una línea. Pensemos que la línea o la melodía es como si fuera un dibujo en términos visuales. Pero cuando hablamos de armonía estamos hablando de perspectiva. Y aquí viene esta idea que la voy a dejar en la mesa para quienes ustedes puedan
estudiar o incluso compartir sus ideas con nosotros, es por qué este concepto de profundidad llega mucho antes, plena Edad Media, en la música, y este efecto de profundidad visual, estoy hablando de la perspectiva, no llega sino hasta el Renacimiento en la pintura. Hasta ahí se queda, hasta ahí mi comentario. Es algo muy interesante cómo visualmente la perspectiva, esta idea de la profundidad llega muy tarde. Sin embargo, en la música esto no es así. Ahora, ¿por qué es importante mencionar? Bueno, pues porque precisamente llega, quienes hacen esto, obviamente no era la gente del pueblo, sino que en la Edad Media estos estudios que se hacen son estudios muy profundos, lo que se le conoce el paso de la ars antiqua a la ars nova. Perdón por mis tecnicismos, pero estamos hablando de cómo migra y cómo entra precisamente estas reglas de la armonía que le van a caer propiamente al Renacimiento. Y esto estamos hablando de una polifonía, muchas voces, por un lado. Y por otro lado, vamos a entrar en lo que se le conoce como la música secular, música del pueblo, música que traían los juglares, los trovadores. Aquí estamos en la antesala ya del Renacimiento, de la música renacentista, en donde vamos a tener música religiosa polifónica y vamos a tener música secular o del pueblo, si quieren llamarle así, en donde fundamentalmente va a ser una expresión de danzas, de melodías y obviamente de una riqueza cultural muy grande, porque recuerden ustedes que el Renacimiento es también un sinónimo de viajes. Es cuando el mundo empieza a conectarse, es el mundo del descubrimiento, es el mundo, es el tiempo de Cristóbal Colón, es el tiempo en donde se reconfigura Europa, es el mundo en donde los idiomas empiezan también a conformarse, es el mundo de Cervantes Saavedra, es el mundo de Shakespeare, es el mundo que está preparándose para hacer lo que hoy conocemos. Vamos a continuar con este periodo, pero antes de ello vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos, amigos, a esta edición de Encuentro con los Clásicos, en donde la tarea de hoy será tomar una fotografía a 33,000 pies de altura. Dicha analogía la tomamos en el sentido de que estamos tomando una fotografía de todo lo que son los grandes periodos de la música de concierto. Ahorita dimos una breve entrada en torno de lo que fue la música del Renacimiento y para citar algunos compositores importantes de este periodo, fíjense que casualmente son compositores que hoy día no son tan populares. Guillaume Dufay, Ockeghem, o sea, son compositores muy desconocidos. Sin embargo, voy a compartirles otros compositores que sí son muy conocidos, pero que no son conocidos por ser compositores. Sin embargo, en mi muy personal punto de vista, son músicos que tienen y que nos dejaron un legado bastante bello. El primero de ellos, aunque se sorprendan ustedes, va a ser Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, en pleno Renacimiento, fue considerado como uno de los músicos más completos, no nada más como compositor, sino también como bailarín, como cantante y como intérprete de la viola. Se dice que él mismo construyó, esto ya no sorprendería a nadie después de que haber inventado y construido tantas cosas. Bueno, él también es el responsable o el autor de haber construido una viola, también a luthier. Sin embargo, bueno, él simplemente lo interpretaba y desgraciadamente no tenemos ningún vestigio, ninguna música que pudiéramos apreciar. Otro compositor importante, Josquin de Prez, como les digo, es quizá compositores que no están en nuestro radar y que difícilmente podemos accesar. Sin embargo, bueno, pueden poner ustedes Josquin, se escribe Josquin de Prez con Z al final, a veces lo escriben con S. Y bueno, en las redes pueden encontrar ustedes música al respecto. Pero si me permiten, hay otro compositor que suena más, otros dos compositores que llaman mucho la atención. Uno de ellos es Enrique VIII, sí, efectivamente, el de las 6 esposas. Este compositor, este rey que viene a revolucionar la historia de la religión también, fue un compositor que se dio a la tarea precisamente incluso dedicarle música a sus esposas, que más adelante pues no correrán una suerte tan feliz. Y otro también gran hombre, uno de los grandes intelectuales que revolucionaron el pensamiento, la teología, y no se diga el caso de la música, fue Martín Lutero. Martín Lutero
que a través de sus himnos y más allá de su traducción, ustedes saben que él se dio a la tarea de traducir la Biblia para que más gente pudiera tener acceso y la pudiera leer y ser ellos mismos los responsables de su interpretación. No nada más lo hizo a través de la lectura, sino que también lo hace a través de la transmisión o de la interpretación de música, cantos e himnos. Bueno, obviamente esa fue la reforma. La contrarreforma viene y Carlos V también va a tener en su corte un séquito de compositores que van a tratar de enfrentar, ¿no? Este embate poderosísimo que en su momento legara Martín Lutero. Cierro el tema o el momento de la música del Renacimiento. Entrando directamente a la música del barroco. La música del barroco o el periodo barroco lo vamos a encontrar entre 1600 y 1750 aproximadamente. Son 150 años. Vaya, cuando se habla de periodos en la historia, no existía una persona que dijera aquí termina el Renacimiento y aquí empieza el barroco. Obviamente no es así, sino que son taxonomías, son órdenes, son fechas, son límites, ¿no? Son recursos que los historiadores han tomado pues, para facilitar un poco el estudio y la comprensión de los diferentes eventos y momentos en la historia, ¿no? Y en este sentido, cuando hablamos del periodo barroco, el periodo barroco va a ser el momento en el cual todo lo que se ha vertido en la historia previamente se va a empezar a combinar. Cuando hablamos de la música polifónica, estamos entrando ya, coral, estamos entrando en que en Venecia va a surgir algo que se le conoce o se le considera como el pivote, como la piedra angular que da origen a este movimiento que se le conoce como la música del periodo barroco. Y estoy hablando de la ópera. La ópera, el surgimiento de la ópera como tal, estamos hablando de 1600, específicamente, si quieren ser muy ortodoxos y muy exactos, 1597, con una ópera escrita por Jacopo Peri, Apolo y Dafne. Esta únicamente existen algunos rastros por ahí, algunas notillas ahí perdidas, realmente no sabemos, se perdió totalmente. Se le conoce o se le considera como la primera ópera escrita en la historia. Pero como no se tiene, bueno, entonces vamos a tener que ir con Monteverdi, la Fábula d'Orfeo, es la primera ópera, se considera como la primera ópera, esa sí existe, y la va a concebir o la va a construir Claudio Monteverdi. Ahí es cuando entra el periodo del barroco. Como veníamos de una tradición matemática muy fuerte, en donde de alguna manera se combina todas las aportaciones polifónicas, contrapuntísticas, armónicas de la Edad Media, pasando por el Renacimiento. Y como el Renacimiento fue una sopa en donde que permitió precisamente la combinación y la transferencia de experiencias, conocimiento en toda Europa por el tema de los viajes. Entonces el barroco se va a ver como un movimiento en donde va a ser muy rico, pero rico de adornos. El barroco como tal, lo que significa el barroco es una palabra muy simpática, a mí se me hace muy simpática. Barroco quiere decir perla defectuosa. Cuando digo perla, seguramente en sus cabezas está el concepto de una esfera perfecta. Pero cuando hablamos de perla defectuosa, estamos hablando de una esfera con recovecos, con accidentes. Eso es el barroco. El barroco no es algo liso, no es algo plano, no es algo llano, es algo lleno de protuberancias, lleno de adornos por doquier. Esto obviamente va a pasar y se va a reflejar en la arquitectura, en la pintura, pero en este caso, como estamos hablando de música, pues también se va a manifestar en ese momento, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar que en el siglo XVII, entre 1600 y 1750, es decir, todo el siglo XVII y la mitad del siglo XVIII, vamos a tener fundamentalmente el surgimiento de la ópera. Cuando hablo de ópera, estamos hablando de que el Renacimiento ya había hecho su tarea. Menciono esto porque ¿cuáles van a ser los temas que va a tomar todos los guiones de las óperas? Fundamentalmente es mitología griega. Todo lo que es Hércules, Julio César,
todos los emperadores, todas las mitologías, Mitridate, todos los grandes reyes, príncipes de la antigüedad, dioses obviamente, van a ser buscados y exaltados en el periodo barroco. Y, dicho sea de paso también, muy inclinados hacia lo que era la propaganda política. Esto es muy interesante porque los reyes y príncipes, duques, etcétera, tenían que posicionarse políticamente con su gente. Entonces, de lo que se habla aquí es ese momento en el que la ópera fungía como un perfecto medio, un canal para poder desarrollarse. La ópera se hace popular. De hecho, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, cuando la gente menciona ópera, dice, no, bueno, es que yo no sé de ópera y a mí me da miedo ir al teatro, a mí me da miedo, no sé cómo comportarme, yo, señoras gritando, nada que ver con eso. De hecho, la ópera es algo muy popular. En la antigua Venecia, los teatros de ópera precisamente son eso, porque en la antigua Venecia, ustedes saben, es una ciudad acanalada, entonces con edificios altos, en donde en el centro se encontraban diferentes plazoletas y en donde se representaban precisamente óperas. Ópera, valga el término, significa obra. Entonces, una ópera en música quiere decir que es una obra de teatro, no propiamente, en donde los actores no van a hablar, sino que van a cantar, ¿no? Y es entonces algo muy popular y la gente obviamente iba, como no había televisión, como no había radio, la gente iba a la ópera. Y es cuando a partir del siglo XVII, Europa se vuelca sobre la ópera. Primer tema. Segundo tema, la música como tal. La música instrumental. Hoy día podemos decir, vamos a un concierto en donde hay una sinfonía. Cuando hablamos de esto, es muy interesante mencionar que antes del barroco, la música no tenía, digamos que no era autosuficiente o independiente, mejor dicho. Es decir, que la música existía sí y solo sí iba a acompañar a un cantante o a un bailarín. En el barroco, y esta es la parte que a mí más interesante me parece, en el barroco la música empieza a concebirse como un lenguaje en sí y para sí. Y entonces viene la formación de las grandes formas de la música. Estamos hablando, por ejemplo, de Arcangelo Corelli, el primer gran barroco. Vaya, son muchísimos compositores barrocos, pero voy a mencionar a los más importantes nada más. Arcangelo Corelli va a ser el encargado de inventar, sí, escucharon bien, de inventar el concepto del concierto. Concierto quiere decir platicar. Concierto viene de concertare. Concertare, ¿de quién? ¿Quién va a platicar? Va a ser un instrumento contra otro instrumento. Él va a escribir el concerto grosso, el gran concierto. Es algo que me va a permitir tener un diálogo, una plática entre dos o más instrumentos. Arcangelo Corelli va a ser el maestro. No quiere decir que se hayan sentado a tomar clases, sino que va a ser la influencia fundamental y principal de Antonio Vivaldi. Hay quien afirma que sin Arcangelo Corelli no hubiera llegado un Antonio Vivaldi. También vamos a encontrar en el norte, nacido en Eisenach en 1685, el padre, quizá el más importante de todos, Johann Sebastian Bach, que nos va a generar todo un abecedario, unas reglas del juego de la armonía en donde vamos a encontrar todos los modos tonales que rigen hasta la actualidad. También vamos a encontrar al compositor más famoso en aquel entonces, que no era Vivaldi, que no era Johann Sebastian Bach, sino que era Georg Philipp Telemann, un compositor que dicho sea de paso, tiene el récord de ser el compositor que más composiciones tiene en su haber. Y el barroco no lo podemos concluir sin mencionar a un grande también, que es Georg Philipp Telemann. Todos ellos van a construir, sí, óperas. Bach no va a componer ninguna ópera, pero sí va a componer muchas cantatas y misas. Esa va a ser, digamos, que la aportación que nos deja. Vivaldi va a ser un gran compositor, sobre todo de óperas. Se le conoce por las 4 estaciones, por sus 4 conciertos para violín. Sin embargo, él va a componer 350 conciertos. O sea, las 4 estaciones son 4 entre 350. Y si hablamos de todos los conciertos que escribe, son casi 550 conciertos. Más de 40 óperas, 46 óperas se dice que escribió. Händel también, otro tanto de casi 50 óperas, etc. Y todos con esta misma narración. Un cúmulo de expresión y de movimiento de detalles, todos ellos acompañados de una estructura matemática muy compleja. Hasta aquí el periodo barroco y vamos a un pequeño corte y regresamos con el periodo clásico.
Regresamos, amigos, en esta edición de Encuentro con los Clásicos, en donde estamos haciendo un viaje a 33,000 pies de altura, lo cual nos permite visualizar un panorama general de lo que es la historia de la música, estructura que nos va a ayudar más adelante a posicionar, a colocar en tiempo y espacio a los compositores y a los grandes creadores y artistas, por qué no decirlo también, de la música de concierto. Ya pasamos entonces por un poquito nada más en la Edad Media, migramos por el Renacimiento y ahora acabamos de pasar por el Barroco. La música del Barroco, ya decíamos, es una música sobrecargada con una cantidad importante de elementos en muchos aspectos. Y no por ello, mucha gente dice, sí, es que como tiene tantos adornos, entonces es una música muy matemática y muy fría. Obviamente no es así. Sí, sí, no basta simplemente un ejemplo. Primero que viene a mi mente, La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, o del mismo Bach, el segundo movimiento del concierto en re menor para dos violines. Es una oración, o la chacona misma para violín solo de Bach, ¿no? Es una oración que se eleva, ¿no?, a las alturas. Es una plétora de emociones y de sentimientos, obviamente enmarcadas en un escenario matemático muy complejo. Como todo en la historia de los seres humanos, en la historia de la humanidad, los movimientos, las ideas empiezan a conformarse, a estructurarse, se enriquecen, pero después llegan a un clímax en donde viene un desgaste e inmediatamente empiezan a caer para ser sustituidas por otro. En el caso de la música de concierto, en el caso de la historia de la música, no es la excepción. Este sobrerecargamiento de estímulos y de recursos que vamos a tener en el periodo barroco también se va a desgastar. Y muestra de ello es que precisamente a la muerte de Vivaldi, voy a tomarlo como ejemplo, cuando él fallece en 1741 en Viena, él no mostró nada, no hubo ninguna manifestación, una propuesta de cambio radical en lo que era la propuesta barroca, sino que se mantuvo como tal y el precio que tuvo que pagar fue muy alto, ya que de 1741, fecha de su nacimiento, hasta el siglo XX, ¿sí? Escucharon bien, siglo XX, 1925 aproximadamente, en Turín, un bibliotecario ahí empezó a hurgar entre algunas cajas y encontró precisamente toda la obra vivaldiana, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo permaneció así en cajas, ¿no? Estoy hablando de siglos. Y esto precisamente sirva para mencionar que no nada más Vivaldi, también Bach. Bach no desapareció como tal, sin embargo, a la gente se le empezó a hacer muy pesado, muy cansado. Había que relajar un poco, no era tan cerebral la música. Ahora había que hacerla un poquito más sencilla, había que quitarle notas, había que hacerla más digerible. Y por qué no decirlo, había que gozar un poco, había que deleitarse más. Y entonces es lo que viene como el concepto, la segunda mitad del siglo XVIII, entre 1750 y 1800, hay algunos historiadores de la música que establecen el periodo clásico entre 1750 y 1820 o 1830. No es tan grave. Finalmente, como les digo, son meros convencionalismos. Pero bueno, vamos a cerrarlo a 1750 a 1800. Eso es el periodo clásico. Como dijimos, se desgasta esta idea de componer música muy complicada, muy compleja, y entonces empiezan a quitar muchos recursos en aras o en beneficio de algo que se le conoce como la elegancia. Ahora, la tarea de los compositores es ser elegantes, es quitar muchos estímulos, muchas notas, vamos a llamarlo así de forma burda, y dejar únicamente algo que me haga sentir bien, sin tener que pensar tanto. En el periodo clásico vamos a encontrar el concepto típico como el style galant. Lo digo en francés porque toda Europa se afrancesa. En la corte de Pedro el Grande, en Rusia, si querías, sí, obviamente se hablaba ruso, pero eso lo hablaba la gente. En la corte se hablaba francés. Con Federico II de Prusia, en Potsdam, sí, el pueblo hablaba alemán, pero en la corte de Federico II se hablaba francés, etcétera. O sea, la lengua franca era el francés en este momento. Entonces aquí el style galant, ¿no?, el estilo galante, era eso, era la elegancia. Y es el momento en donde típicamente es un momento apolíneo. Entendiéndose por apolíneo,
esta música equilibrada en donde los excesos no funcionan, en donde no había que llegar a un exceso para poder expresar algo, sino que tenías y debías expresarlo con elegancia. Es el momento de las pelucas. Ya no era la peluca rizada larga del barroco. Ahora es una peluca un poquito más corta, con una coleta, pero ya no era tan grande, era más mesurada. El periodo barroco el periodo clásico es un sinónimo de equilibrio, es un sinónimo de mesura, es un sinónimo de elegancia. Y aquí los compositores más importantes van a ser, son muchísimos obviamente, pero vamos a mencionar quizá los más importantes para que se los lleven ustedes. En 1732, todavía nace en 1732, pero va a ser el compositor más importante desde el punto de vista de la innovación. El gran compositor que innova va a ser Franz Joseph Haydn. Haydn nos va a dejar el concepto de sinfonía. Él retoma lo que el barroco, la semilla que se siembra en el barroco, y él retoma esa semilla, la perfecciona y nos dice, así deben hacerse las sinfonías. A través de un camino largo de 104 sinfonías, Haydn nos va a dejar la receta, el panorama, la estructura, pensemos esto, de lo que debiera ser una sinfonía. Más adelante, quizá en alguna otra edición, podemos hablar y desmenuzar cómo se hace una sinfonía, cuáles son sus partes, etc. Sin embargo, Haydn se encarga de detallar esto. Bueno, otro concepto es el tema de del del cuarteto de cuerdas. Cuarteto de cuerdas. Antes de Haydn existían sí ensambles pequeños, ensambles de cuerdas. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? Simplemente se juntaban, había tríos, quintetos, cuartetos, septetos, octetos, nonetos, ¿no? Pero ya con Haydn, él va a estructurar una forma en donde, y aquí viene la parte más innovadora, lo que él nos va a dejar es un escenario en donde van a conversar, ¿no? 4 personajes, un violín primero, un violín segundo, una viola y un cello. ¿Por qué digo esto? Ustedes pueden pasar desapercibido esta idea de conversación. Sin embargo, es muy importante mencionar que en el pasado, los ensambles o la música escrita para ensambles de cámara, cuando digo ensambles de cámara, estoy hablando de cámara, así se le conoce como las habitaciones de los palacios, que era donde se llevaban a cabo esta música, donde se interpretaba esta música. Obviamente este tipo de música no estaba escrita o no se presentaba en los grandes escenarios, porque todavía no había teatros como tales, o sea, la gente no estaba invitada a ellos, simplemente eran monarcas, era la monarquía, eran los reyes, los príncipes, los que estaban pagando, financiando y disfrutando esta música. Entonces, cuando hablamos de música de cámara, estamos hablando de estos pequeños ensambles. La escuela de Mannheim, por ejemplo, hay cartas de Mozart en donde le escribe a su papá, dice, papá, en Mannheim hay una escuela muy bonita y hay una orquesta gigante, y eran 35, 40 músicos. Eso nos da risa hoy día. ¿Por qué? Pues porque conocemos o hemos presenciado conciertos muy grandes con muchos músicos, 100, 120 o más músicos, son grandes orquestas sinfónicas. En este momento, la orquesta sinfónica no existe todavía. Entonces, lo que Haydn nos va a hacer es esta propuesta en donde van a estar 4 individuos platicando. En el barroco no platicaban, era un violín principal que tenía un argumento y los otros instrumentos simplemente iban acompañando, iban armonizando lo que iba planteando, sus ideas musicales. En el caso del cuarteto de cuerdas, y aquí yo sí les voy a recomendar que migren y que vayan a sus redes si tienen alguna aplicación de música X, pero pueden encontrar, simplemente pongan Haydn cuarteto de cuerdas. Hay cualquier cantidad de cuartetos y todos ellos tienen esta característica, que no existe un protagonista. Son 4 individuos, son 4 músicos que están platicando. Cada uno tiene algo que decir. Cuando digo violín segundo, es el segundo. No, es lo mismo. Johann Wolfgang Goethe tiene esta frase que a mí me encanta. Dice, ¿qué es un cuarteto de cuerdas? Un cuarteto de cuerdas es la plática entre 4 sabios, entre 4 hombres sabios. Así decía Johann Wolfgang Goethe, el poeta alemán, ¿no? Y es que ese es lo que es el mundo del contrapunto. Recuerdan ustedes que en la Edad Media se habían generado ya todas las reglas contrapuntísticas, y también Bach en su momento hizo lo propio. Entonces viene Franz Joseph Haydn y retoma todo esto y lo implementa en su cuarteto de cuerdas.
Otra de las cosas que hace importante Haydn, una de las grandes aportaciones, va a ser las sonatas para piano. Las sonatas para piano son para piano solo. La sonata es una palabra muy interesante porque la sonata viene de sonare. Sonare quiere decir tocar un instrumento. Yo suono el violín, ¿no? Yo suono el piano, ¿no? Yo toco el violín, yo toco el piano. Es una sonata, es una tocada, ¿no? Cuando hablo de una cantata, estoy hablando de una cantada, ¿no? Una balata es una bailada. Es como que los términos que ya se han incorporado en la música de concierto, pero que, bueno, tienen mucha lógica en nuestra lengua hablada. Entonces, bueno, esa es la primera gran influencia que vamos a tener de Haydn. Va a venir otro compositor también que va a ser casualmente, fíjense ustedes, yo les hablo del periodo clásico que va entre 1750 y 1800. El gran compositor que para muchos es el compositor más importante de la historia es fundamentalmente Wolfgang Amadeus Mozart. Él va a vivir entre 1756 y 1791. ¿Cuál va a ser la aportación de Mozart? Mozart nos va a dejar como principal legado la ópera, sí. Él va a recoger, sobre todo en óperas bufas, él va a recoger todo el legado de la ópera barroca y nos lo va a presentar y lo va a desarrollar a su máximo nivel. ¿En dónde? No nada más óperas, ya que esto es muy interesante. Mozart va a vivir también, va a ser contemporáneo de la Revolución Francesa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se va a hablar de reyes y príncipes? Sí, pero sobre todo va a humanizar el concepto y los temas de las óperas. Ahora ya no va a ser Hércules, ya no va a ser Julio César el protagonista, ahora va a ser una sirvienta, ahora va a ser el sirviente. Estamos hablando de las bodas de Fígaro, en donde el hazme reír va a ser un conde, etcétera. Es un proceso muy humanizante. Hasta aquí, digamos, los dos grandes compositores del periodo clásico. Conste que estoy hablando de que nuestro ejercicio es hacer una visión de ojo de pájaro. Vamos a dejarlo aquí y estoy dejando al último, es la bisagra, al último, al último de los clásicos y el primero de los románticos. Y ese es Ludwig van Beethoven. Pero de él vamos a platicar después de este corte. Bien amigos, regresamos a este último bloque en donde vamos a platicar del periodo del romanticismo, obviamente con una visión de ojo de pájaro. Esta visión que nos permite más o menos ubicar cuáles son esos elementos subyacentes que permitieron o que propiciaron la creación de grandes obras de este periodo. Terminamos el periodo clásico, 1750-1800, y entramos directamente en lo que es el periodo del romanticismo. Antes del corte hablábamos de que Beethoven fue el último de los clásicos y el primero de los románticos. Esto quiere decir que Beethoven va a ser contemporáneo, para que lo ubiquen ustedes en el tiempo, va a ser contemporáneo de Napoleón Bonaparte. Napoleón va a nacer en el año 71 y Beethoven en 1770. Esto quiere decir que los primeros 30 años de Beethoven los va a vivir en el periodo clásico y él va a morir en 1827, es decir, los últimos 27 años pues ya está en el periodo clásico. Vaya, no es tan exacto, obviamente la postura beethoveniana o la obra beethoveniana está llena de matices, pero no es tan rígido como se menciona. Pero aquí, ¿a dónde vamos con esto? Obviamente, de la misma manera en la que el periodo barroco se desgasta y le da la estafeta al periodo clásico, de la misma manera, este concepto equilibrado, este concepto ordenado, este concepto apolíneo en la música clásica del periodo clásico se desgasta de la misma manera y entonces entra en su opuesto. Si bien, y esto estoy hablándolo en términos nietzscheanos, Nietzsche hace un estudio muy profundo al respecto, aquí estamos hablando de que se desgasta la idea apolínea del orden y entra en el otro, no es el desorden, es en la exacerbación de los sentidos, en donde ya estamos llegando a ya no hay un modelo que seguir, sino que cada uno es un modelo. Y esto es bien importante, por eso estudiar la música de Beethoven es tan interesante, no nada más musicalmente, sino también desde un punto de vista filosófico y sobre todo social. Porque si bien Beethoven, el jovencito Beethoven, su papá siempre quiso hacerlo, un pequeño Mozart, ¿no? Un Mozart también, él nunca lo pudo hacer, nunca fue un niño prodigio.
y obviamente él se consideró, eso sí, como un gran pianista, como un gran instrumentista. Pero como todos ustedes saben, Beethoven empieza a perder el oído hacia 1796 aproximadamente, empiezan los primeros sesgos de su sordera. Él va a 1808 aproximadamente, ya está casi completamente sordo, y esto obviamente le invita a pensar ya en otros términos, en términos de composición, pero bajo la influencia, sí, de un proceso ya de liberación y de humanista. Se dice que Beethoven va a ser el primer artista propiamente dicho. No quiere decir que los anteriores no lo hayan sido, sino que no lo fueron en su tiempo y no tenían digamos, ese modelo, ese concepto, porque el artista en aquel entonces, en el periodo de 1800 para atrás, era un concepto de sirviente, tenía que estar al servicio de un mecenas. Mozart era bastante rebelde y de alguna manera logró zafarse. Sin embargo, quien realmente lo va a hacer es Beethoven. Lo hace desde el punto de vista político, económico, pero aquí viene lo interesante desde el punto de vista de su creación. Desde este momento ahora, los artistas van a ser gente que va a crear en función de la manera en la que perciben el mundo, en la manera en la que sienten el mundo, en la manera en la que sus emociones les van a dictar. Por eso ya el periodo, la música tardía de Beethoven no tiene nada que ver con la música o con la música que creó en la juventud. Y sirva esto, por ejemplo, escuchen los tríos, los tríos, pongan ustedes, los tríos tempranos de Beethoven no tienen nada que ver con sus últimas obras. Pensemos en los cuartetos, en La Gran Fuga. Este es un cuarteto que incluso si ustedes tienen un poquito de curiosidad, pongan Beethoven, Gran Fuga, y van a encontrar una música sumamente compleja, incluso con una cantidad importante de disonancias, en donde dicen, no, espera, este no puede ser el autor de la Quinta Sinfonía, este no puede ser el autor de la Novena Sinfonía. Pero ese es Beethoven. El Beethoven ya está entrando precisamente en este momento en el que rompe. Y cuando rompe, obviamente a mucha gente no le gusta. Y dicho sea de paso, la Tercera Sinfonía fue muy indigesta para su época. De hecho, muchas de las obras escritas por grandes compositores del periodo romántico fueron muy indigestas para sus contemporáneos. Otro ejemplo, quizá, y en boca de muchos, el compositor más importante del siglo XIX, Franz Peter Schubert. Este vienés que murió en la pobreza, totalmente desconocido, y tuvieron que pasar años para ser recuperado y para ser entendido y valorado y considerado como el compositor más importante del momento. Pero es un cúmulo de emociones también. Otro gran compositor del periodo romántico es Félix Mendelssohn Bartholdy, también creador, sí muy ordenado, sí muy hijo de toda su herencia e influencia clásica. Sin embargo, también existe, escuchar su concierto para violín es una plétora de emociones, una explosión de emociones, una fuente de sentimientos expresados en esos términos. Cuando estamos hablando del romanticismo, estamos hablando del román. Cuando hablamos de romanticismo, por favor, no piensen en corazoncitos. No es eso. Alguien que es muy romántico es alguien que tiene la influencia del roman. Roman en francés quiere decir novela. Y cuando hablamos de novela, no me estoy refiriendo a las novelas escritas en el Renacimiento. Cuando estoy hablando de Renacimiento y novelas del Renacimiento, estoy hablando de William Shakespeare, por ejemplo. William Shakespeare va a ser la materia prima que van a tomar muchos compositores del periodo romanticismo, específicamente la ópera. Estoy pensando en Verdi, por ejemplo, que retoman estos grandes dramas en donde el objetivo era sentir y tener emociones sin mesura. Es esta música desgarradora, es esta música patética, es esta música que conlleva y nos transforma hasta lo más grandioso, sí, pero también hasta lo más profundo de las cloacas, de la miseria, del sufrimiento, de la perdición humana. Estoy pensando en la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Estoy pensando en la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. Estoy pensando en toda la propuesta sinfónica de Brahms. Estoy hablando de la música para piano de Federico Chopin. Chopin, este gran polaco que viene y que nos deja en el instrumento, que dicho sea de paso también, en el periodo romántico es cuando vamos a encontrar una explosión grande de instrumentos, porque si bien las primeras semillas de la revolución industrial se sembraron en el siglo XVIII, producto del inicio de la revolución industrial, ya en pleno siglo XIX no nada más se crearon locomotoras, no nada más se crearon líneas de producción de bienes y de bienes materiales, sino que también
la tecnología y la industria permitió la creación de otro tipo de instrumentos, específicamente instrumentos de metal. También vamos a hablar, cuando digo de metal, estoy hablando de ¿qué? De el entorchado, lo cual permitió que los violines pudieran tener un sonido más brillante, de proyectar más sonido. ¿Por qué estoy hablando de ello? Bueno, pues porque si el señor Niccolò Paganini hubiera nacido 100 años antes, seguramente no hubiera escrito ninguno de sus caprichos, porque para ello requería un violín potente y para ello requería cuerdas metálicas o bien con el entorchado metálico, cosa que no se podía por la falta o la carencia de estos recursos para manipular el metal. Y cuando digo metal, también estoy hablando de la migración que existen de las válvulas de los instrumentos como la trompeta, como el trombón mismo, como la tuba, cosas que son instrumentos ya más fuertes, más poderosos, más potentes. El sistema también que tenían el oboe barroco, ¿no? Cambian y entonces ya pueden hablar y tener una estructura, ya pueden dialogar de una manera más precisa, las notas pueden generarse de una manera más exacta, con más precisión y de forma más afinada. Los clarinetes cambian. El clarinete migra del concepto del chalumeau y se convierte en el clarinete. En pocas palabras, es el amor como tal, el amor en todas sus direcciones. Es el momento del nacionalismo. Es el momento en donde viene Sibelius en Finlandia. Es el momento del mismo Tchaikovsky hacia Rusia. Es el momento de Albéniz. Es el momento de Prokofiev. Es el momento en donde la música como tal ya forma parte de la gente, porque es cuando la gente puede entrar en las salas de conciertos y poder ser partícipe de todo este gran material que se ha venido vertiendo en los últimos 4 siglos. Ese es el periodo del romanticismo y como se dieron cuenta, conforme íbamos en el pasado, hablábamos de movimientos. Acá no. En el momento del romanticismo, pues, ya es muy difícil hablar de música del romanticismo. Es, bueno, ¿de quién estás hablando? ¿De un compositor polaco, de uno alemán, de uno inglés? ¿De qué estás hablando? ¿De ópera, de sinfonía? Y todo es diferente. ¿Por qué? Porque el individuo empieza a pensar. Vamos a dejar un periodo específico y lo vamos a dejar para otra ocasión, lo que es la música contemporánea, porque eso merece un programa aparte. Sin embargo, la tarea de hoy, y espero haber cumplido con este cometido, es haberles llevado por este viaje desde las alturas para poder tener un panorama general de lo que fue la música del Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo y el Romanticismo. Con esto, ahora sí, pienso yo, podemos tener la tierra bien trabajada para poder empezar y seguir sembrando semillas, ahora sí, de algún compositor y algún gran creador que nos ha hecho tan felices en lo que es este ejercicio de hacer, construir, valorar y percibir la música de concierto. Mi nombre es Miguel Ángel García y como siempre ha sido un placer estar con ustedes en este encuentro con los clásicos. Nos escuchamos la próxima semana.